La corteza terrestre está dividida en grandes bloques que nosotros llamamos placas tectónicas. En México tenemos 4 grandes placas tectónicas, que son la placa del Caribe, que atraviesa por la parte de Yucatán, la placa de Cocos, que es la parte enfrente de las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Jalisco. Tenemos la placa del Pacífico en la parte de Baja California y donde nos encontramos donde vivimos, la placa norteamericana. Y cuando estos grandes bloques de tierra chocan entre sí, ocasionan sismos y volcanes. En México tenemos 4 de estas grandes placas, que es lo que origina tanto la actividad sísmica como volcánica del país. No, definitivamente creo que en México no estamos listos para responder ante un evento sísmico. La prueba de eso se dio en septiembre pasado, que después de haber ya tenido una experiencia tan grande en una ciudad muy habitada como la Ciudad de México, pues hubo todavía edificios que se cayeron y pues mucha gente que sufrió, ¿no?, como por esa situación. Entonces nos da idea de que ni la planificación ni tampoco como ciudadanos pues estamos listos para responder ante algo así. Tenemos como medidas que se están tomando hasta el momento lo que es la alarma sísmica, ¿verdad? Esta alarma sísmica, que son un conjunto de sensores que se ponen cercanos al límite de la placa de Cocos con la placa de Norteamérica. Entonces, cuando se producen sismos ahí, efectivamente, bueno, se han puesto unos sensores que detectan. Esto se manda vía ondas electromagnéticas a ciudades alejadas, y en lo que llega la onda que va pasando a través del medio, pues tenemos aproximadamente 50 segundos, a veces hasta menos, en lo que podemos reaccionar. Sin embargo, no se tienen detectores tan, digamos, a lo largo de toda la costa no se tienen tantos, y cuando llegan a suceder los sismos en el interior de placa o por debajo, digamos, en este caso el sismo pasado, la placa por debajo del continente hace una especie de ondulación y luego se subduce completamente. Entonces sucede ya en el interior del continente, pero asociado también a la placa. En estos casos, ese tipo de sensores no son tan efectivos. Entonces, esa es una medida que se tiene, puede funcionar, pero ya vimos que no en todos los casos. Otro tipo de las medidas que se ha tomado pues es la protección civil. Hay grupos de rescatistas, de bomberos que ayudan en algunos casos de capacitación, ¿verdad? Pero sin embargo, como nos hemos dado cuenta, hasta el momento es insuficiente, porque ahí está el evento del sismo del mes pasado, pues se pudo ver que efectivamente no estamos preparados. Las medidas que ha implementado México, especialmente después del sismo de 1985, sí son adecuadas. Sin embargo, lo que no es adecuado es el cumplimiento de ellas. Existe todavía un alto grado de corrupción, un alto grado de incumplimiento a estas normas. Cuando no se cumplen estas normas, los edificios se ven muy vulnerables a eventos sísmicos. Entonces, aunque las normas sí son lo suficientemente propicias para el escenario en que vivimos, su aplicación todavía no es la mejor. En magnitud se parecen, los efectos son completamente diferentes, porque las ondas a veces se mueven más en una dirección, o así, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de ondas y esto ocasiona diferentes efectos. Se originaron en lugares diferentes, tuvieron diferentes efectos sobre las ciudades. En este caso afectaron, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en la Ciudad de México, pero conforme nos vamos alejando, tuvieron menos efectos. El sismo del 85 fue devastador para la Ciudad de México, ¿no?
¿no? Porque ahí como tenemos una zona que es un sedimento, un antiguo lago, entonces a pesar de que tenemos ya todo pavimentado, pues hay un manto freático que alimenta estos sedimentos que quedaron enterrados, entonces queda como si fuera una especie de material gelatinoso que pasa una onda a través de ellos y entonces esto queda vibrando, ¿no? Y como queda vibrando, entonces los edificios adquieren también esas oscilaciones y pues obviamente es devastador porque caen, ¿no? En el 85 el sismo ocasionó infinidad de edificios que cayeron, se derrumbaron. A mí me tocó vivirlo y de verlo en el centro de la Ciudad de México uno veía por todos los lugares donde uno iba había varios edificios que habían sido derrumbados en una sola calle. El sismo de Oaxaca tuvo una liberación de energía aún mayor que la del sismo de 1985. Sin embargo, para el caso de Ciudad de México, dado que la distancia fue mayor, no causó grandes daños. A diferencia, el sismo de Puebla es un sismo que, aunque libera menor energía que el sismo del 85, está mucho más cerca de Ciudad de México, por lo que hace que el movimiento del suelo sea similar al del 85, que el 85 sigue siendo aún mayor. El movimiento del suelo es muy similar y causa bastantes daños. Todavía los daños son menores a los de 1985, pero el movimiento es bastante similar. Va a aumentar en los próximos meses. Es un resultado natural cuando ocurre un gran sismo, especialmente el sismo de Oaxaca, va a hacer que la actividad incremente. A través del paso de los meses esta actividad va a ir disminuyendo hasta llegar a los niveles, digamos, normales de actividad sísmica en México, pero a largo plazo no se espera un incremento en la actividad sísmica. Uno escucha los medios de comunicación o a veces se difunde información a nivel coloquial que nos dicen, no, mañana va a haber un sismo más grande, o si ya se generó un sismo pequeño tal día y después hubo uno más grande, después tendrá que haber como consecuencia uno mayor. Eso es impredecible. Lo que sí podemos saber es que siempre va a temblar porque estamos en una zona sísmica. Hay estadísticas de más o menos también de la magnitud de los temblores, ¿no? Entonces, diario hay temblores pequeñitos de magnitud 1, 2, 3, ni los sentimos. Los que ya empezamos a sentir son como de magnitud 4, 5, y esos cada vez van siendo menores, pero también son frecuentes. Creo que el gobierno, como en muchas otras situaciones, se vio rebasado. Su respuesta pues fue muy lenta para atender los diferentes lugares y además pues también que la respuesta no siempre es la misma. Hubo un suceso pues que afectó mucho más el centro del país y otro que afectó el sur, ¿no? Chiapas y Oaxaca. Entonces también pues entiendo que esa respuesta puede ser difícil porque estamos hablando de un país que es muy diferente, ¿no? En términos de su geografía, de la gente y demás, vías de comunicación incluso. Sin embargo, pues esa es la parte que hace difícil como la administración, ¿no? de todo este gran espacio. Pero en general creo que la sociedad civil pues, pudo responder de una manera grandísima a estos eventos y pues sobrepasó por completo las capacidades que el gobierno podía tener. Y creo que esto sí fue una constante, ¿no? Tanto en el centro como en el sur hubo pues, diferentes organizaciones o intentos, ¿no? de generar ayuda a los sitios afectados. A nivel de la sociedad en general, yo pienso que la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Siempre hay muy buenas intenciones, sin embargo también hay que canalizar ese tipo de ayuda, porque no estamos a veces capacitados para saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Entonces todos queremos hacer mucho y cuando todos queremos hacer, no funcionan bien las cosas. Entonces hay que tratar de hacerlo de manera ordenada, buscar la capacitación, para eso están las universidades. La respuesta de la sociedad ha sido realmente extraordinaria, ha habido una muestra de solidaridad increíble, una cantidad de apoyo a damnificados muy grande y un intento por rescatar a víctimas bastante importante. Sin embargo, los esfuerzos de parte del gobierno aún son cuestionables, aún existe una visión clara de cómo se van a reconstruir los edificios colapsados, a cómo se van a ayudar a las familias
damnificadas, qué va a suceder con los edificios que tendrán que demolerse después de este sismo. Aún no es claro para la sociedad, existe mucha desconfianza por parte de la sociedad civil hacia el gobierno. Sí, definitivamente tanto la falta de información, o sea, la desinformación creo que la vería de dos maneras, ¿no? O sea, una, que no exista la información y también que se genere información que no sea como veraz y entonces pues ambas cosas hacen que pues la gente no sepa cómo reaccionar, ¿no? O sea, de estar llevando, por ejemplo, ayuda a lugares en donde tal vez ya se habían cubierto centros de acopio que ya estaban llenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un problema. Y también el no tener información sobre qué pasa en algunos lugares, pues hace que la ayuda no llegue nunca, ¿no? Y en términos de la inseguridad, pues también hace difícil sobre todo el tema de los transportes, ¿no? O sea, las vías de comunicación, se puede volver difícil como llegar a algunos lugares y bueno, sí hubo varios sucesos, ¿no? De ataques a brigadistas y bueno, con cuestiones de violencia muy fuertes y que merecen atención. El mapeo colectivo fue una iniciativa ciudadana, autónoma, independiente, que se forjó en las redes sociales. Nos encontramos un grupo de personas interesados en generar un mapa de ayuda para poder canalizar los diferentes esfuerzos que veíamos, poder abarcar todo, digamos, como lo que pasaba en todo el país, pues para darnos una idea de la magnitud de los daños. Que se acerquen a las universidades, que se acerquen a los grupos que los pueden apoyar para saber qué hacer a nivel local, desde su lugar de residencia, su casa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando hay un sismo? Si tengo que salir, si no tengo que salir. Conocer los lugares donde puedo estar seguro. Atender a los llamados de protección civil, realmente a considerar y hacer ejercicios y simulacros tanto en sus centros de trabajo como a nivel personal, a nivel familiar, en tener un plan de acción, en tomar con seriedad las alertas sísmicas. En ocasiones puede que una alerta sísmica sea falsa o no sea el movimiento que produzca no cause ningún daño. Sin embargo, independientemente de eso, siempre que se escuche una alerta sísmica hay que hacer lo posible por evacuar. Algo muy importante es que tenemos que organizarnos como sociedad, como colonia, como barrios, como grupo de amigos, incluso como familia. Creo que es importante pensar en estrategias de organización, pues para que cuando cualquiera de estas cosas pase, sea un huracán, sea un sismo, una erupción volcánica, pues podamos tener respuesta ante eso, ¿no? Porque se vuelve mucho más fácil, ya como un grupo organizado, generar acciones que hacerlo individualmente. Creo que también los sismos de septiembre pues nos dejan esa lección muy importante.